us demanaré permís per parlar castellà, que és més fluid i així puc explicar millor les coses que vull dir. Primero, gracias por haber venido y os habéis fijado que ya me ha pasado algo y es que la mesa no está a la altura para que yo pueda coger la copa. De modo que esto ya empieza con una performance práctica que también tiene que ver con algo muy importante, que yo voy a tener que improvisar esta charla porque no podría llevar unos papeles para leer, porque mi discapacidad no me lo permite. Entonces, podría haber pedido una mesa alta para poner un cuaderno, tomar notas, pero siempre te da esta cosa como de, jo, no seas un pesado, ¿no? Y esto está siempre ahí. Y como intérpretes, como creadores, como lo que sea, en un escenario tenemos necesidades y son fundamentales para hacer lo que queremos hacer. Yo hago muchas cosas, no sé lo que sabéis de mí o lo que no, pero escribo libros, hago tele, radio y llevo 7 años haciendo teatro, primero con un monólogo y ahora con otra pieza teatral que ya he dicho la compañera, que estoy en el Texas todos los domingos, voy a hacer una chiqui promo. Los domingos, 12:30 de la mañana, hasta el 21 de diciembre. Hablar no sirve de nada. Pues una obra que he hecho yo. Entonces, podía haber pedido una mesa para poder tener apuntes, pero al final me he acostumbrado a improvisar para no tener que pedir cosas. Y esto al final también forma parte de mi creación. Lo que yo hago, lo hago teniendo en cuenta todas las dificultades a las que me puedo enfrentar en un escenario, en un espacio escénico, y debo adaptarme yo a eso para ser lo más independiente posible. Entonces, lo que yo cuento, lo que yo hago, tiene que ver con quien yo soy. No solo tiene que ver con que cuente mis propias historias, tiene que ver con que las cuente desde mi propio cuerpo, desde las posibilidades de mi cuerpo. Entonces, tengo que plantearme a la hora de montar una pieza teatral, primero que plantearme dónde voy a poder hacerla. No es tan fácil, cada vez más, pero no es tan fácil encontrar escenarios adaptados para una persona en silla de ruedas. No solo para una persona como yo en silla de ruedas, sino también para una persona gorda en silla de ruedas. Se asustan por el peso, se asustan. Entonces, encontrar escenarios donde poder contar lo que quiero contar es complicado. Ha costado, y ahí hablamos de memoria, ha costado que los espacios culturales fueran accesibles para espectadores con discapacidad o con diversidad. Pero está costando tanto o más que el otro lado de los espacios culturales, es decir, los escenarios, también estén preparados para nosotros. Cuesta entender que además de espectadores somos intérpretes, somos creadores. Y además no somos creadores en muchos casos por vocación. En mi caso, por ejemplo, yo soy creador porque yo soy un escritor que va perdiendo la capacidad de escribir, porque mi cuerpo se va paralizando y mi lado derecho dejó de funcionar hace años y empecé a escribir con la mano izquierda, aprendí a escribir con la mano izquierda también durante este periodo y la mano izquierda también se va eh, quedando rígida, se esclerosa como el resto de mi cuerpo y cada vez me cuesta más escribir a mano, que es la única forma en la que puedo hacerlo. Eso significa que soy un escritor que escribe con el taxímetro del dolor puesto. Igual que Pérez Reverte sabe cuánto le van a pagar por cada párrafo, yo sé cuánto me va a cobrar mi cuerpo por cada hora extra que esté escribiendo en mi mesa. Por eso he elegido también el teatro, porque he descubierto que es una forma de escribir en voz alta. Por eso me apunto a casi todos los bombardeos donde me llaman, conferencias, mesas redondas, charlas, recitales, porque es mi manera de escribir.
mi manera de escribir frente a vosotros y de hacer una escritura colectiva. Y eso tiene que ver con mi cuerpo, no tanto con mi discapacidad, sino con lo que mi cuerpo me permite o me llama a hacer. Y es muy importante que cuando se plantea la creación de personas con discapacidad, con diversidad funcional, entendamos que hay una necesidad extra más allá de lo puramente espectacular o creativo. También una necesidad de estar, de mostrar el cuerpo y no hacerlo desde la pornografía capacitista de autosuperación personal. Eso también es muy importante. Es hacerlo desde un cuerpo que tiene una voz y que tiene algo que contar desde sus propias condiciones materiales, que en este caso es el cuerpo. Cuando asistimos a un espectáculo, los actores, las actrices sin discapacidad son personajes, actores y actrices sin discapacidad. Los actores que tenemos discapacidad somos otra cosa para el espectador. Hay un punto escalofriante en que solo nuestra presencia genera un discurso que no generan otros cuerpos sobre el escenario. Y es algo contra lo que tenemos que luchar, porque no basta la visión de lo que le habrá costado llegar hasta aquí a hacer esto. No basta con estar, nos tienen que permitir ser y contarnos. Y contarnos ante un público que entienda que les estamos dando otra voz y otra mirada. La silla de ruedas para un actor o para un creador o para un escritor como yo es también un espacio privilegiado desde el que observar las cosas. Es una medida del mundo que no tiene la mayoría de la gente que camina por la calle. Es un lugar desde el que vemos otras cosas desde otra posición. Y eso, que en muchas circunstancias de la vida es una mierda como un piano, en otras circunstancias de la vida es aprovechable para crear cosas, inventarlas, mirarlas y pensar sobre ellas. Al final, lo que estamos buscando son lugares de encuentro y yo creo que ahí encaja muy bien el asunto de la utopía, porque nos estamos contando historias y nos estamos contando historias desde lugares muy diferentes. Y está muy bien que ocupemos esos lugares, pero también está muy bien que ocupemos los lugares de encuentro. Cuando hablamos de cultura, en este caso de cultura institucional, pero cultura también es la calle, cultura también es el encuentro, cultura también es que los espacios sean accesibles, cultura es también que yo pudiera ir a bailar a una discoteca en mi silla de ruedas y no tuviera unos escalones perfectos para romperme el cuello. Cultura es entender que podemos ocupar espacios, porque una cosa es ocupar espacios donde no se nos espera, que eso está bien, porque está bien lo inesperado y está bien esa incomodidad que podemos generar y que además genera también sensibilidad. Y otra cosa es intentar ocupar espacios donde no se nos permite. Y creo que hay que tener eso muy en cuenta, esa diferencia. Puede que no me esperes, pero voy a aprender y voy a enseñarte juntos cómo adaptarlo. Yo, además de hacer teatro actualmente, hago tele, hago radio. Y yo hay muchas veces que no puedo hacer mi trabajo por el que me contratan, porque el lugar no está adaptado para que yo haga eso. Y aquí no hablamos solo de adaptabilidad, accesibilidad. No, no, hablamos de pasta, hablamos de dinero, hablamos de que a mí me contratan para hacer un trabajo y cuando empezamos a averiguar las condiciones físicas de ese espacio donde tendría que hacer ese trabajo, no puedo hacerlo, porque no puedo acceder. Y esto pasa habitualmente. O no puedo irme a dar una charla a Logroño porque los trenes a Logroño no tienen plaza H para personas en silla de ruedas. Y esto no es solamente un asunto social, poético, creador. No, no, esto es dinero, que es una cosa de la que hablamos poco cuando hablamos de accesibilidad y de la que hay que hablar mucho. Por un lado, porque pese a todos los intentos loables de las administraciones de hacer nuestra vida más sencilla, la discapacidad sigue siendo un coste extra para nuestras vidas. Segundo, porque en realidad
los mayores problemas de la adaptabilidad de los espacios tienen que ver con eso, con dinero. Tienen que ver con lo que vale un metro cuadrado de un espacio, tienen que ver con que hacer un ángulo suficiente de giro en un pasillo son metros que hay que considerar que se están perdiendo. Porque lo interesante es que lo que para nosotros, las personas con discapacidad, es espacio de movimiento, para otros es espacio perdido. Y eso es muy importante que entendáis que vuestro espacio perdido es nuestro espacio de no asfixia, de respiración. Entonces, entendamos que la inversión, la pasta está también detrás de todo esto. La pasta de quien no la pone en las instituciones y en los espacios públicos, en la adaptación de transporte, de un montón de elementos, de camerinos, de todos lo que os podáis imaginar. Yo y supongo que Xavi también que está aquí, muchos de los que estamos aquí, hemos entrado a teatros por lugares insospechados, en condiciones que ningún actor o actriz sin discapacidad habría consentido porque le habría parecido una falta de respeto. Entended una cosa, cuando nos subimos a un escenario, hay una exposición, hay una concentración y sobre todo hay una autoridad. Uno no puede subirse a un escenario sin sentir cierta autoridad. Cuando tú has entrado a un teatro por el montacargas, se te ha caído una escalera encima, te has golpeado contra el cubo de que habían fregado y después de eso sales al escenario, tu autoridad como alguien con capacidad para explicar algo importante se merma tanto que muchas veces el tono desde el que empieza su interpretación es mucho más bajo del que debería ser, con lo cual no hago mi trabajo como tendría que hacerlo. Y se nos olvida siempre esa autoridad, es decir, forma parte de nuestro punto de partida. No estamos haciendo militancia, o al menos no en mi caso. Me estoy ganando la vida, que supongo que es una forma de militancia, pero me estoy ganando la vida. Es decir, yo no me subo al escenario, yo no voy a la tele, a un plató, yo no voy a dar una charla porque crea que necesito visibilizarme y erigirme en símbolo o en representación de quien sea. Eso pasa, pero no es mi intención. Mi intención es pagar el alquiler, la comida y la ropa mona. Entonces también entender eso, o sea, cuando cuando veis a personas con discapacidad, con diversidad funcional, no estamos ahí para daros ninguna lección. Estamos ahí para que nos paguéis y nos podamos ganar la vida, que me parece muy importante. Si de paso con eso conseguimos que entendáis que hay muchísima diversidad en intérpretes, en creadoras, en las personas que llevan a cabo artilugios culturales, perfecto. Pero vamos a partir de esa base, no somos una lección viviente. Tampoco representamos a nadie. Yo, en mi caso, siempre tengo mucho miedo con eso, el de representación, porque yo, como me decía Conchita Velasco, soy simpática por naturaleza, igual que ella. Entonces, no, la gente me ve en la tele, me oye en la radio, me ve en un evento, en el teatro, y piensa, jo, qué guay, qué actitud la tuya, cómo molas, qué energía. Y parece que eso me legitima, pero deslegitima a quienes en la misma situación que yo y tal vez con una condición material menos privilegiada, no tienen ganas de sonreír, no tienen ganas de ser amables y solo tienen ganas de lanzar cócteles Molotov desde el balcón. Ni mi actitud es la correcta, ni la suya es la incorrecta. Las dos son correctas y tenemos derecho a ello. No tenemos que ser simpáticas, no tenemos que ser amables. Tenemos derecho a la rabia. Yo no puedo evitar ser simpática, pero eso no me convierte en un símbolo, eso no me convierte en un referente para que la gente piense
¿Cómo hay que llevar la enfermedad? ¿Cómo hay que llevar la discapacidad? No, yo la llevo como sé llevarla, pero cada una tiene derecho a llevarla y para eso también está la cultura, para abrir posibilidades. Yo creo que una cosa muy interesante, y además esta mezcla entre cultura y utopía, es que lo que consigue la literatura, el teatro, el cine, es que se nos abran callejones sin salida, que planteemos que hay otras formas que tal vez no hemos vivido directamente, que tal vez no habíamos pensado hasta ese momento, pero hay que otras perspectivas, otras formas de vivir que la cultura nos ofrece como una pista de pruebas. Y para eso estamos ahí, para abrir esos caminos. Y esos caminos se abren además no desde, perdón, gracias. No desde el protagonismo absoluto ni desde la responsabilidad de que uno sea quien lo cuente todo de algo. Yo creo y tengo la certeza y la enorme fortuna de sentir que soy una voz más dentro de un coro generacional y vital, donde cada cual estamos contando nuestra parte de la historia con nuestra propia voz. No tenemos por qué crear la pieza definitiva sobre nada. Porque la pieza definitiva sobre lo que sea se creará con todas las voces que hemos ido levantando y componiendo una sinfonía que es la que construye el artilugio cultural real. No tenemos la necesidad ni tenemos la autoexigencia de ser la persona que haga la pieza definitiva sobre la discapacidad, sobre la diversidad. No, eso se crea en relación con todos y eso me parece una cosa muy importante en esto porque creo que la cooperación y el hecho de ver el trabajo del resto de compañeras, que el resto de compañeras vean el nuestro, leernos, vernos, escucharnos, es muy importante. Porque no existe una sola mirada, no existe la discapacidad, no existe la diversidad. Curiosamente sí existe el capacitismo. Es muy curioso como hay tantas formas de discapacidad, pero hay tan pocas formas de capacitismo. Suelen ser una o dos y son terroríficas. Yo estoy aquí porque alguien me ha dicho que estaría bien que yo estuviera aquí. Yo estoy aquí porque me han llamado para hablar y me han hecho creer que mi voz es importante. Esto es fundamental. Es decir, no solo que nos esperen, no solo que no nos impidan el acceso, sino que alguien nos haga saber que lo que tenemos que decir es importante. Y eso también forma parte de esa utopía. La sensación de que podemos incorporar algo a un discurso mayoritario o minoritario o incluso muy minoritario, pero que podemos aportar algo y que tiene que ver con una cultura común que estamos compartiendo y que más allá del teatro también tiene que ver con las calles, con los espacios comunes, con la política, con todo aquello que nos interpela. No sé qué más os quiero decir y no sé si queréis decir algo para mantener la charla, ya que la última vez la gente no pudo hablar. Xavi, presenta't. A Bob yo no me presento porque nos conocemos. A los demás, porque igual no habéis venido a verme, me presento. Soy Xavi Dúa, principalmente activista por los derechos de las personas con discapacidad, que utiliza el arte de la danza-teatro para evidenciar estas cosas. Y agradezco completamente, me has emocionado porque has hablado desde mi cuerpo. Me has expresado muy bien y solamente darte las gracias porque hay pocas oportunidades de que se nos escuche como tú has hecho en este momento. No tengo nada más que decir que muchas gracias, Bob. Los has dicho, Xavi. ¿Comentar algo?
¿Alguna duda, alguna pregunta, algún insulto? No sé, siempre pienso cuando hago esta clase de cosas, pienso, no sé qué estarán esperando que diga. Es raro, no sé qué quieren sacar de lo que yo diga. Pero mira, hay una cosa que para mí ha sido muy importante en el proceso de la enfermedad y la discapacidad y la parálisis, y es descubrir que uno escribe con el cuerpo. Y eso es una cosa que me gusta siempre compartir. Cuando antes de la discapacidad, yo he escrito siempre y pensaba que escribir era una actividad intelectual, que uno escribía con la cabeza y que, bueno, la mano no era más que una prolongación de esa cabeza. Cuando el cuerpo empieza a no responder a las órdenes de esa cabeza, la escritura empieza a ser algo motor, empieza a ser algo físico y algo con lo que, como os decía antes, pagamos con dolor. Y es muy importante entender eso porque todo lo que veáis en un teatro también, tanto de personas con discapacidad y sin discapacidad, también está escrito con el cuerpo. Y hay cuerpos que tienen más dificultad que otros para escribir según qué cosas, y eso no tiene que ver nada con la discapacidad o la diversidad. Pero es importante que veamos toda esa clase de cuerpos, porque es la única forma en la que podamos leer toda clase de historias. Y hay una cosa que también es muy importante y que ha pasado en este tiempo cuando hablamos de la memoria, y es que nos están permitiendo contar nuestra historia con nuestra propia voz. Durante mucho tiempo, y esto no tiene que ver solo con el capacitismo, también tiene que ver con la LGTBI-fobia, con el machismo, con un montón de elementos, se han contado nuestras historias desde otras voces, desde las voces legitimadas y autorizadas. Y de pronto que nos permitan contar esas historias de nuestro propio lugar, me parece fundamental y muy importante. Y creo que eso sí es un avance que hemos hecho y creo que también tiene que ver con esa memoria y con ese reconocimiento que tenemos que hacer a quienes han ido rompiendo esos esquemas. Me parece que tener la capacidad para expresar de nuestra propia forma, nuestra propia historia, también es que el resto de quienes nos ven, nos escuchan o nos leen, sientan que pueden hacer eso. No somos una excepción, no somos una clase rara, pero sí somos un ejemplo más gráfico de aquello que muchas veces solo es un agua subterránea que mueve a hacer las cosas. Insisto en una cosa que decía antes, y es en ganarnos la vida. Esto también es un oficio, es una profesión y también hay una formación. E igual que cada vez los espacios culturales e institucionales están mejor adaptados a toda clase de diversidad, no es lo mismo en las escuelas. No es lo mismo en los espacios de formación. Y eso también es muy importante destacarlo. Y también es muy importante destacar que como espectadores, al menos en teatros como este, en los teatros nacionales y municipales, cada vez tenemos más presencia y se nos tiene más respeto. Pero como intérpretes todavía queda muchísimo por hacer. Y creo que es muy importante, porque cuando os decía antes que no soy un referente, que no somos militantes, pero sí ofrecemos algo y es otra posibilidad de ser y hacer cosas. Es decir, yo no sé, Xavi, que es mucho mayor que yo, como se ve a primera vista, eh, no sé qué referentes, qué posibilidades había para un chaval de 15 años en silla de ruedas de dedicarse a el teatro, la danza, el mundo de la cultura y las artes escénicas. La posibilidad, que es de lo que hablamos cuando hablamos de cultura, también es poder ver a alguien en silla de ruedas o con diversidad funcional en un escenario, una película, y además no haciendo de persona con discapacidad. Porque como intérpretes no interpretamos a personas con discapacidad. Esto lo traemos de serie y no nos cuesta nada hacerlo, de verdad.
interpretamos a personas con historias. Y esto tiene que ver mucho con la diversidad, es decir, cada vez es más importante que las personas gordas no estén en una serie de televisión haciendo de gorda. Cada vez más es importante que la persona con discapacidad psíquica no esté haciendo de persona con... Tenemos otras vidas, tenemos otras cosas y es curioso que al final coincida eso con una discapacidad. Pero nuestro rol en la narración del producto cultural que sea no es ser la persona con discapacidad, es contar una historia, pero una historia que tiene que ver con muchas más cosas además de la discapacidad. Que muchas veces, como es mi caso, tiene que ver con una reflexión sobre el cuerpo, sobre el poder, sobre el deseo, desde el lugar en el que yo estoy. Haría lo mismo desde otro lugar seguramente, pero me ha tocado hacerlo desde este. Y eso también es muy importante, el lugar desde el que os miro y me miráis. Y eso es establecer un pacto. Y es un pacto que va cambiando. No es igual un actor o una actriz en silla de ruedas hace 20 años, que además, en muchas ocasiones eran personas sin discapacidad que interpretaban a una persona en silla de ruedas. Ahora mismo, por suerte, cada vez somos más los actores, actrices, creadores que no estamos simulando, pero lo nuestro no es contaros con nuestro cuerpo dónde estamos y lo que nos pasa. Lo nuestro es contar otras historias de vida que confluyen con ese cuerpo. Y tened eso en cuenta. No venís a ver, no venís a recibir un testimonio, venís a que os contemos historias, que muchas veces tienen tanto que ver con la vuestra como con la nuestra. Porque también hay una cosa que es muy importante y que yo siempre digo sobre el escenario, que yo aunque pueda, no quiero, yo aunque quiera, perdón, aunque quiera no puedo, pero vosotros en el público tampoco. Y creo que esa es la primera lección, destruir el si quieres puedes, porque en mi caso es muy gráfico, pero en el vuestro no es tan gráfico, pero ya os digo yo que sí, que tampoco podéis. Y con esto, ¿qué tiempo llevo? Un ratico. Que no sé si tenéis alguna pregunta más, alguna. Ay, mira, hola. Hola, buen día. Es una pregunta más sobre la enfermedad, o sea, muy concreta, ¿eh? Que has dicho antes que cuando, como tienes las manos así como más esclerósicas, que la que te funciona mejor es la izquierda para escribir. Y mi pregunta es que yo soy esclerósica también, y entonces cuando yo tengo un brote y tengo las manos que no me va mejor en teclado. ¿A ti no? No, ¿Por qué? pues porque yo tengo la mano muy espástica y Vale, entonces no llego con el dedito. vale. Y entonces prefiero agarrar el boli. Es una cuestión, he ido aprendiendo, además no vale cualquier boli, Ah, bien, tienes que ir buscando el de punta fina, no vale cualquier papel, o sea, al final te haces un gourmet de la papelería fina, que también está bien, o sea, son cosas que nunca pensé que fuera a aprender, pero ya mismo a cualquier persona con algún problema de movilidad, artrosis, yo me lo llevo a una papelería y le digo qué boli, qué cuaderno se tiene que comprar, Me lo apunto. gratis. A ti. Quisiera mencionar a nuestra compañera Elena Proust de Madrid, escritora, compañera de actos y de eventos. Hay un artículo muy bueno de ella que está en la página web de la Nau Ivanov, de una reflexión que nos sucedió porque nosotros ganamos la residencia artística de Moving Identities Europea, y algo que mencionaba, muy corto, es si cualquier artista necesita que le pongan luces estroboscópicas de la galaxia tercera del espacio exterior, se la ponen. Vamos nosotras, pedimos una puñetera rampa o un colchón para descansar entre acto y acto, o un camerino, por favor. Y no, eso no cuaja. Estamos en esa situación
de que lo que pedimos las cojas es como de otro planeta. Y nada, hacer referencia a Elena, a Lana Ivanov, que nos ha ayudado mucho, y nada más. Bueno, yo quería hacer también un comentario respecto al tema de la formación. Yo formo parte de una asociación de 7 personas, 7 mujeres en silla de ruedas, que defienden el derecho a crear a través de la danza. Nos hemos formado hace un año y en este año hemos pedido, creo que son 4 subvenciones. No nos han dado ninguna. Entonces, claro, tenemos que seguir pagando una sala para poder actuar, que además no es tan fácil encontrar una sala que esté libre, que sea accesible, con un baño adaptado. Y aparte de eso, tenemos que pagar los formadores, porque no te puedes meter en ninguna escuela, tú no tienes acceso. Cuando, por ejemplo, contacté a un workshop que se hacía, me parece que en Berlín, ni me contestaron, claro, todo personas que andaban, yo en silla, no me tomaron en serio. Entonces, ese es un tema también en el que hay que incidir, ¿no? El tema de las subvenciones y por qué a nosotros no nos toman en serio y no nos dan nada, ¿no? Eso es. Gracias. Sí, hay una cosa que es muy importante en nuestro trabajo, y es que cuando vamos a trabajar a un teatro o a un espacio, vamos a trabajar, pero también vamos a trabajar para nosotros, pero también para los que vienen detrás. Igual que antes han venido a facilitarnos el trabajo quienes han llegado previamente. Pero nuestro trabajo no es solo hacer nuestra función o hacer nuestra charla, sino ser lo más didácticos y pedagógicos posibles. Lo podemos hacer con una sonrisa o lo podemos hacer ya cuando no podamos más, porque todos son dificultades. Pero pensad que ahí también estamos haciendo otra clase de trabajo no remunerado, que muchas veces las instituciones no tienen en cuenta, porque los planes de accesibilidad, no todas las veces, pero muchas veces son simplemente para cubrir el expediente. Y nadie con una silla de ruedas ha pasado por esos espacios a cerciorarse de que aquello realmente es práctico. Hablo de cosas tan tontas como el tamaño de un ascensor, el tamaño de una habitación de hotel, que esa es otra. Es decir, yo, que soy productor de mi propia pieza teatral y que salimos de gira, yo no puedo ir a una pensión ni puedo ir a un hotel de 2 estrellas porque no están adaptados. Porque no tengo más remedio que ir a partir de 4 estrellas porque comprenden el término adaptación, que es una cosa también muy importante, cómo la discapacidad supone un coste extra para muchas cosas. Afortunadamente para los teatros no, pero para un actor o una actriz o un director, un creador de gira, es un infierno. Es un infierno porque los hoteles siempre son mucho más caros. Porque además, una cosa es que te digan está bien adaptado y otra es que te encuentres con eso. Una cosa es que preguntes, mira, ¿tenéis el suelo al ras en la ducha? Porque para mí ese pequeño escalón, que para ti es tontería, significa escoñarme o no escoñarme al salir de la ducha. Un montón de cosas tan básicas como, ¿cabe mi silla en la mesa del desayuno? ¿Me puedo poner aquí tranquilamente o voy a golpearme, voy a tener que estar comiendo lejos y mancharme? Cosas que pueden parecer demasiado cotidianas, pero que van mirándote constantemente y que van haciéndote entender que te conviertes en una especie de gladiador de lo tuyo. Vas sabiendo con todos los obstáculos con lo que te vas a encontrar. Y la suerte es que a mí, por ejemplo, el escenario me parece mi lugar favorito del mundo junto a la cama. Yo en el escenario estoy perfecto, no me duele nada, soy súper feliz. Y eso compensa, pero no tendría por qué, porque, insisto, voy a mi puesto de trabajo y es alucinante que tengamos que pasar tantas dificultades para llegar hasta nuestro lugar de trabajo y que eso no se considere en muchísimos casos. Creo que se está haciendo un trabajo enorme y creo que la utopía está en que no tenga por qué haber diferencia, es decir, en que todos los espacios estén adaptados por defecto. ¿Es una pérdida de metros cuadrados? Sí, pero es una ganancia de posibilidad de vida. Sobre todo porque también es una forma de encontrarnos, de conversar, porque también el teatro y la cultura es un punto de encuentro. Es un lugar de encuentro donde
permitir que la otredad no sea tan fuerte, para permitir que tengamos contacto entre nosotros. Yo, como persona en silla de ruedas, me he encontrado muchas veces con gente que se acerca a mí y me dice: es que no sé cómo saludarte, es que no sé cómo tratarte. Claro, eso se soluciona no con un taller ni un tutorial de YouTube, se soluciona con que tengamos espacios en común donde aprendamos a tratarnos mutuamente y a convivir. Y creo que además hay un elemento político muy importante, y es que estamos, o sea, yo como maricón, gordo, discapacitado, estoy la primera en el furgón de Auschwitz. Entonces, es muy importante que dejemos claro que somos desechables para según quién, pero que estamos haciendo un trabajo para aunar a todas aquellas personas a que no nos consideran útiles, productivas, etcétera. Y esto no es solo una reivindicación social, humana, sino que también es una reivindicación política y antifascista. Y yo creo que es muy importante que estemos en ese lugar. Y creo que el fascismo, desde un escenario, es muy difícil que se produzca, afortunadamente, pero desde el patio de butacas cada vez tenemos que enfrentarnos a más. Y es fundamental que luchemos contra ello. Y me parece que ahí también tenemos que hacer una labor, con lo cual es mucha trabajera, amigas, pero merece la pena. Así es que nos paguen bien. Es lo más importante. Yo he venido aquí a decir que nos paguen bien. Y a vender las entradas para el Texas los domingos, que no sé si os he dicho.